Ahí estamos. Bueno, hoy tenemos el placer, el lujo, nos abrió su lugar Santiago Cuneo, un hombre de los medios, de la política, pero nos gustaría particularmente que se presente él con nosotros. Muchísimas gracias, Santiago. No, gracias a ustedes, un placer. Bienvenidos a casa. Me siento muy agradecido de este espacio. Quisiera saber para empezar, antes de ahondar la coyuntura, que es lo que más me gustaría tocar temas con vos, tus comienzos, tus inicios, quién sos. Viste que hoy en día todo el mundo, cuando habla de tu persona, va más a lo coyuntural, pero me gustaría saber también de dónde venís, cómo te formaste, tus inicios como persona en la militancia. ¿Cómo no? A ver, familia de trabajadores de La Boca y después con el tiempo el ascenso social de clases normal de aquellos tiempos gloriosos de peronismo le permitieron a mi familia salir del barrio de La Boca hacia viviendas de cemento y ya no de chapa, que nos llevaron hacia Núñez, lo que sería la estación Rivadavia, General Paz y entre Cabildo y Libertador, para ser exacto, donde la gente puede ubicar la ESMA, Libertador y General Paz, Cabildo y General Paz. Y niñez feliz, de familia trabajadora, colegio estatal, y el compromiso de una familia que siempre tuvo militancia política intensa, socialistas, radicales, peronistas, nutrido, el abanico multicolor de lo que eran las pasiones. Nacidos en el barrio de La Boca, soy de Boca, por supuesto, y de la calle California a la cancha caminando, la pasta los domingos, el amor a la patria, el compromiso con los años felices que me regaló la Argentina, y a partir de ahí estudiar, trabajar, crecer, y siempre en gratitud profunda con lo que yo pude vivir de una Argentina que tal vez ustedes no conocieron y les costaría entender, con sus luces y sus sombras, bajo el oscuro paraguas de una dictadura en mi infancia, pero todavía con una Argentina viva, con esplendor, que venía de la acumulación de tiempos de éxito y bonanza construidos con las permanentes interrupciones de las dictaduras genocidas que tienen que ver con este liberalismo salvaje con el cual dormimos desde la falsa independencia que tuvimos, que en realidad fue nada más que la emancipación de una monarquía española para pasar a convivir y dormir con la monarquía asesina, criminal, genocida, violadora del Reino Unido de Gran Bretaña. Con lo cual, pasión por la celeste y blanca, no de la camiseta de fútbol, sino de la patria. Y con el tiempo aprendiendo de los errores, militando. Yo inicié mi militancia con el senador León de la Unión Cívica Radical del Chaco, un patriota, un ejemplo de argentino, en el movimiento de afirmación irigoyenista. Después interpreté el peronismo a partir de Forja, en la lectura obligada del estudio de la política argentina contemporánea del siglo XX. Y ahí Homero Mansi y Jaureche fueron inspiración de entender que el tercer movimiento histórico se completaba entre la Revolución del Parque con Alex Irigoyen y el 17 de octubre con Perón. De ahí en más, como todo argentino que fue manipulado por una cultura anglófila de ocupación, nos quisieron meter en la cabeza que la democracia es igual a república. La república es una basura, es el instrumento de saqueo de la Argentina, es un modelo de ocupación política permanente que no los obliga a tener ejércitos desplegados, porque la infamia de la república mantiene ocupado el cerebro de los argentinos, con lo cual descubrí, equivocándome, creyendo también desde la adolescencia que esto se arreglaba cambiando los hombres y mujeres que administraban el modelo,
hasta que llegué a entender a Perón y un día me hice carne de la frase que en realidad era de Jauretche, pero Perón la tomó: no hay que cambiar de collar, hay que dejar de ser perro. Y ahí entendí que habíamos luchado durante mucho tiempo por cambiar de collares, pero nunca por dejar de ser perros. Y ahí entendí que el problema es el modelo, que hay que salir de la República, hay que terminar con ella, hay que enterrarla y con ella todos los soretes de la República, que son anglófilos, masones, criminales, asesinos de guerra, que entre otras cosas tienen adhesión al genocida de Netanyahu y sus actos criminales y nazis contra el pueblo palestino. Con lo cual, amigos y enemigos están bien claros. También claros. Nosotros somos todo lo que está bien y ellos son todo lo que está mal. Porque se me abrieron 1000 disparadores. Vos me decías en un momento de una infancia feliz, de que en tu infancia tu familia militaba, o sea, o tenía conducta política, o había un pensamiento político sentado. No era único, era diverso, pero todos con posiciones tomadas. Y recién me acabas de decir que hiciste la autocrítica del paso de la República a la Confederación desde tu postura. ¿Tiene que ver con esa formación y en qué momento se da esto? No, el estudio de la historia argentina siempre fue una pasión natural porque era obvio que necesitaba saber para entender y que las discusiones no se completaban sin información y sin datos que pudieran acompañar la pasión natural, porque la pasión es un exceso y todos somos pasionales cuando somos más jóvenes y empezamos a entender mejor las cosas cuando le buscamos la explicación. Entonces no se puede hacer política desde la pasión, porque la pasión, como te digo, es un exceso y la política debe ser equilibrio. Entonces fui cambiando la pasión por información y por educación y eso me permitió llegar a conclusiones. Y esas conclusiones fueron las que te digo, fueron entender que habíamos sido engañados durante tantísimo tiempo, aún militando. Desde adentro, ¿lo entendiste desde adentro? Siempre, a ver, el compromiso militante hace que vos sientas que vas aprendiendo a medida que obtenés triunfos y fracasos. Pero si cuando triunfás finalmente te va igual que cuando fracasás, te das cuenta que el problema no es ganar o perder, sino el modelo del sistema que no te permite nunca cambiarlo, porque está preparado para que fracases, siempre, ganando o perdiendo. Si sos parte de una coalición triunfadora, terminás defraudándote, viendo que no hiciste nada de lo que querías hacer cuando luchaste por ganar una elección. Si la perdiste, no podés hacer nada porque perdiste. Si ganás, no podés hacer nada porque ganás. La República está hecha para ser un modelo corrupto y corrompedor que le permite a la patria financiera, a la usura internacional, a ese dibujo del usurero que habrás visto tantas veces en el mundo, circulando por todos los lugares donde se quiere demostrar que el capitalismo occidental, anglófilo y criminal, es un modelo donde el dinero da dinero sin trabajar y el usurero se hace millonario con el sacrificio del trabajador al cual explota y al cual le liquida su patrimonio y su humilde salario. Con lo cual me di cuenta que la democracia republicana es un sistema donde solo ganan los que tienen dinero, porque es un lugar donde vos comprás los cargos o la publicidad para ocuparlos, y que nadie tiene 100 millones de dólares para una campaña presidencial si no acepta sobornos y contribuciones de las empresas que saquean la Argentina. Así que me di cuenta que la solución en la Argentina es una revolución, y que esa revolución fue el 17 de octubre, esa revolución fue la revolución del parque en los cantones de la Plaza Lavalle. ¿Pero falta continuarla? ¿Cómo? ¿Falta continuarla? Por supuesto, nunca fuimos independientes. Fueron recreos populares en medio de la República de la dictadura. Nosotros tenemos que ser San Martín, desobedeciendo al Cabildo y cruzando los Andes. Tenemos que ser Güemes, tenemos que ser El Chacho, tenemos que ser Rosas, tenemos que ser Dorrego, tenemos que ser Artigas, tenemos que ser Perón, tenemos que ser, obviamente, Irigoyen y Alem. Tenemos que ser revolución, porque Evita dijo claramente, el peronismo será revolucionario o no será. Bueno, hoy no somos nada y yo propongo la revolución. Y recién decías que la República corrompe. Es corrupta y corrompedora. Porque entendés que dentro de la República igual hay valores, en personas que tienen buenas intenciones pero que no pueden dar lo mejor de sí.
Las personas no pertenecen a los sistemas. Las personas, gracias a Dios, son seres humanos, independientes de la estructura política o económica de los estados. Con lo cual la bondad no viene de la política, sino que viene de la religión. El ser humano tiene origen divino y religado. O sea, religión es religarse y es con Dios. Así que yo creo que todos nacen buenos y que las bondades se pueden mejorar o empeorar. Ese es el libre albedrío al que Dios nos sometió. Tenés que elegir de qué lado estás. Y desgraciadamente para los argentinos, hace rato que el pueblo argentino fue sometido intelectualmente por el proyecto satánico del capital occidental y liberal, y obviamente el que te promete autos deportivos y prostitutas no es Jesús, ni es Dios, ni es la Iglesia Católica. Las prostitutas y los autos te las propone Satanás y sus estructuras eclesiásticas de religiones que creen que el dinero hace al éxito. Bueno, son las religiones de Satanás. Entonces, esta es la guerra entre el bien y el mal. Los que sabemos que primero está el ser humano, el amor por el prójimo, el compromiso, el dolor ajeno, los 10 mandamientos y las 20 verdades peronistas. Y del otro lado está el mal. Están los que pregonan religiones que tienen como precepto la facturación y que le dicen a sus fieles que es exitoso el que más dinero tenga y que la manera de acercarse a Dios es por medio del dinero. O te piden diezmos, o te piden que hipoteques tu casa, o que le entregues tu patrimonio, porque depende de lo que des es lo que vas a recibir. Toda esa basura satánica, el que te diga eso, bájale los dientes con un anillo y acércate a Dios en la humildad, porque en el dolor ajeno, en el que está durmiendo en un cajero, en el chico que no come, en el que te piden una esquina en un semáforo, en la madre que carga a su hijo con frío, en los barrios que tienen techo de chapa y piso de barro, ahí está Dios. En las torres de Puerto Madero está Satanás. ¿Y pensás que eso tiene que ver estrictamente con la sociedad actual que está viajando al individualismo? ¿O ves, por ejemplo, en distintos lugares de Occidente que ganan gobiernos llamados de derecha, por así decirlo, o que está esta idea de me salvo si puedo, como decías vos recién, voy a la iglesia para pedirle que me dé un 0 kilómetro, que ganar $1.000.000? ¿Tiene que ver con esa parte de la sociedad que va hacia el individualismo? Es lo mismo, el liberalismo es satánico. Satán es Lucifer, el ángel caído. Y ese Lucifer, ese Satanás, ha construido en la tierra su dominio a partir de la estructuración de lo que son las monarquías coloniales liberales. Con lo cual el liberalismo es la religión de Satanás. Cuando se propaga la idea de que el capital tiene vida propia o de que el mercado se autorregula por encima del ser humano, y vos ves miles y miles de millones de metros cuadrados construidos, de miles de dólares por metro cuadrado vacíos porque son inversión inmobiliaria, y ves millones de argentinos sin techo, con frío bajo la lluvia, te das cuenta que hemos hecho todo mal. Cuando el ser humano no trabaja por la felicidad colectiva de su especie, es una basura satánica. Cuando alguien cree que tiene derecho a tener riqueza pornográfica por encima del dolor de aquellos que no tienen nada, esa es una basura satánica. Entonces, tiene que estar claro que esto no es una disputa política democrática. No estamos disputando ideas. Ideas tenían Alfredo Palacios y Frondizi, ideas tenían Perón y Lisandro de la Torre. Estas basuras no tienen ideas. Estas inmundicias son nada más que el estiércol satánico que viene a ser el lobo del hombre. El hombre, lobo del hombre. Entonces, estamos frente a un proyecto que en política ha venido a satanizar la sociedad, a individualizarla, a transformarlos en imbéciles de monotributo, monoambiente y monopelotudos que militan el odio por la persona que tienen al lado y a la cual le enseñan que el éxito está pisándole la cabeza al otro. Bueno, nosotros tenemos un proyecto colectivo de sociedad basado en el amor, en nuestra religión católica y cristiana, en los 10 mandamientos y en las 20 verdades peronistas. Es una guerra entre el bien y el mal, es una guerra divina. Esto no es una oposición. Esto no es una oposición. Somos enemigos de estas basuras, somos enemigos de Satán y todos sus ejércitos de liberales. ¿Y creés que también eso tiene que ver, este odio de parte de la sociedad o del gobierno hacia gente como Francisco, por ejemplo, que él dijo algo parecido a vos,
respecto de no adoren al dinero y salieron a criticarlo o a insultarlo de manera desmedida, tal vez? Mirá, las guerras tienen dos maneras claras de terminar: la rendición incondicional del enemigo o su exterminación. No hay otra manera. Las guerras no se terminan en acuerdos o pactos, se terminan por el sometimiento del enemigo. Con lo cual, a todas esas basuras que se han atrevido a ofender a Dios y a su santidad Francisco, para nosotros Pancho Bergoglio y el compañero Bergoglio, obviamente tienen que ser exterminados ideológicamente en la Argentina. Esa gente no puede seguir conviviendo con un DNI argentino porque los malparieron adentro de nuestras fronteras y entonces le dieron un documento y tienen derecho al voto. Los argentinos bien paridos tenemos que impedir que los malparidos tomen decisiones dentro de nuestro Estado, porque entonces estamos sometidos a la voluntad de extranjeros con documento argentino, con turistas que votan. Y la realidad es que si son otra cosa tienen que estar en otro lugar. Esta es la patria de los argentinos y es para los patriotas. Y aquellos que no lo son, y aún peor, son traidores, deben pagar por hacerlo y deben ser liquidados del Estado argentino. Cuando la gente va a votar, tienen que votar los patriotas. Y pueden elegir desde derecha a izquierda, pueden elegir desde arriba para abajo, proyectos de patria. Los que tengan proyectos de antipatria colonial, de sometimiento, de colonia, tienen que ser eliminados del sistema político argentino, por eso la Confederación. Te quiero sacar un segundito de este tema porque creo que también tiene algo que ver. Y aparte viendo el lugar que tienen ustedes y todo, vos sos una de las personas pioneras en esto que hoy la TV digital o medios digitales. ¿Qué función sentís que cumple esa TV analógica tradicional y tanto la nueva, los nuevos medios de comunicación respecto a esto que estás encabezando desde la Confederación y también el entorno de la política en general? El analogismo está muerto, es un espacio de minorías reservado a aquellos que tenemos más de 50, que ya no es consumido por los jóvenes. Las nuevas generaciones son absolutamente digitales. Y la analogía está dando los últimos extertores comunicacionales, haciendo su último esfuerzo por sobrevivir. Pero es una subsistencia forzada porque lo que buscan los medios analógicos es generar contenido para las redes sociales. Ya no les importa cuánto los ven en vivo, sino qué van a recortar de eso para la repercusión digital. Queda un espacio de algunas generaciones, como te digo, superiores a los 50, que todavía quieren prender la tele y saber a qué hora está el programa. Eso se va muriendo con las generaciones. Y hacia adelante ya no hay ni siquiera internet, va a haber otros sistemas de comunicación que van a permitir transmisiones mucho más efectivas. No va a existir la materialización del receptor, sino que vas a trabajar con holografía. Con lo cual el futuro es un futuro que ya ha dejado de ser de ciencia ficción y que plantea profundos desafíos. Hace casi 48 horas que Europa está sin luz. Y yo anticipé hace menos de un mes un ciberataque de la inteligencia artificial y se cumplió. Cuando yo dije hace casi un mes que el día que la inteligencia artificial le cortara la luz a las ciudades se iban a producir caos incontrolables, bueno, España no quiere reconocer todavía cuál ha sido el origen del ataque, que es un ciberataque, pero no quieren reconocer que el ciberataque viene desde la génesis de inteligencia artificial que administra el sistema interconectado de generación eléctrica, con lo cual estamos en el primer ataque de la inteligencia artificial hacia el ser humano. Se ha producido por primera vez el descontrol de la producción y generación y distribución eléctrica, y esto muestra la debilidad de los estados hacia su inexistencia frente a la posibilidad de competir con una inteligencia no humana que no necesita ni alimentos frescos, ni ascensores, ni agua potable por bombas, ni subtes, porque la robótica no funciona con los parámetros biológicos del ser humano. La inteligencia fue definida por un filósofo como la prioridad de la existencia. Pienso, luego existo. Si la inteligencia artificial piensa, existe. Y si existe, es la primera vez que la inteligencia humana va a competir con la inteligencia no humana, y esa inteligencia no humana acaba de dejar de millones de europeos sin luz, dándose cuenta que cuando le bajás la electrodependencia y le apagás
No en hay la más nada. generación eléctrica, ninguna de esas ciudades, ni Madrid, ni París, ni Londres, ni Nueva York, son una mierda. Son un montón de cemento apilado que no sirve para un carajo si no le devolves el suministro eléctrico. Y que puede generar el canibalismo social. Tenés los 2 meses sin luz y vas a ver cómo el hombre mata al hombre para comer, porque cuando vean que no hay comida, cuando vean que no hay nada para refrescarse, cuando vean que no Claro, pueden la subir el desesperación. ascensor, cuando vean que el agua potable no llega al grifo a la canilla de tu baño, que no podés usar el baño tal cual lo conociste desde la época civilizatoria, bueno, entonces aprenderán que hemos entrado en el siglo donde el hombre ha dejado de ser la especie predominante, única como especie sobre el resto, porque ahora vamos a competir con una inteligencia no humana que no tiene la dependencia que tenemos nosotros del conglomerado urbano para sobrevivir. ¿Y vos pensás que eso es una escalada que va a seguir avanzando? En la medida que los genocidas satánicos, hijos de Lucifer, sigan construyendo una inteligencia no humana porque odian al ser humano y creen que el dinero tiene que tener más lugar que la especie humana y que ellos, siendo pocos y con muchos recursos, pueden sobrevivir durante largo tiempo en una humanidad desaparecida que les permita gozar de recursos que hoy consumimos los mortales que los estorbamos, vamos a seguir en manos de quienes están construyendo el holocausto de la especie humana, no del planeta. Porque siempre se habló del holocausto como fin de la vida en la Tierra, eso es falso. Va a ser el fin de la especie humana, no del planeta Tierra. Estaba entendido sin comprender que existía otra inteligencia no humana, decís. La ciencia ficción siempre se ha planteado que el mundo va a desaparecer porque el hombre, la guerra nuclear. Bueno, la realidad es que las explosiones nucleares no terminan con el planeta, terminan con las especies. Y la explosión que terminó con los dinosaurios no terminó con las cucarachas. Claro. Con lo cual, la especie humana es la más débil. La que seguramente sin agua, sin comida y con pestes va a desaparecer. No es el futuro de los insectos y no es el futuro de la inteligencia artificial, ni de los robots. Con lo cual, como los robots no respiran, no necesitan tener oxígeno, no necesitan comer, pueden sobrevivir en condiciones marcianas. Nosotros no. Con lo cual, estos satánicos han arriesgado la subsistencia de la especie en su locura criminal de religión liberal. Son la religión de Satán. Pero vos creés que eso tiene una búsqueda mucho más profunda o es estrictamente quedarse con las cosas materiales de la Tierra o someter al resto de la especie humana y desencadena justo en... Mira, hay bibliografía y hasta cine de diversión que te explica el pacto con el diablo. Y cuando alguien pacta con el diablo por bienes materiales, ha vendido su alma y su alma pierde sentido y su sentido pierde la existencia. Con lo cual no es un ser humano normal el que ambiciona bienes materiales dándose cuenta que envejece como cualquiera y se va a morir igual que cualquiera y que tal vez se muera cagando en el inodoro de su casa por más millonario que sea y que los gusanos se lo van a comer igual que a cualquiera y no se va a poder llevar una mierda de acá. Y nuestro Papa contó un cuentito que decía que él tenía un tío que lo habían enterrado. Sí, lo escuché. Bueno, y la mandó a la prima a ver al tío que se iban a enterrar y dicen que no le podían cerrar el cajón porque el imbécil se quería llevar todo lo que tenía en la tierra adentro y no lo podían cerrar. Bueno, la realidad es que todos estos imbéciles satánicos van a descubrir la eternidad del infierno del Dante, donde están los traidores, donde está Judas y está Bruto, y van a sufrir por el resto de su existencia inmaterial haber vendido su alma criminalmente a Satanás. Lo que tenemos que hacer es defender el bien común, defender la sociedad, defender la sonrisa de los niños, la vida de los abuelos, defender la cultura, el arte, la música, el teatro, defender la Argentina, sus hábitos, sus costumbres, su mate, su fútbol, su tierra, su amor. El resto es simple. Nosotros no combatimos por el odio a lo que tenemos adelante, sino por el amor a lo que tenemos atrás. Con lo cual esta es la guerra entre el bien y el mal. Y nosotros somos todo lo que está bien y ellos son todo lo que está mal. Con lo cual no hay mucho para explicar. Jesús dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Entonces, a la iglesia a rezar, a vivir bajo las normas de los 10 mandamientos y de las 20 verdades peronistas, y obviamente enfrentar al enemigo que es Satán y su tropa de liberales, que son sus fortalezas en la tierra. En la tierra las fortalezas de Satanás son los organismos internacionales en Suiza, los bancos, el dinero, la explotación y el capitalismo. Y un poco linkeando con esto, para salir un poco ya después de este tema, hace poco leía sobre esta idea poshumanista que quieren crear embriones fuera del cuerpo de la madre, o esto que estamos constantemente Eso con ya los está celulares. viejo. Eso es viejo. Porque en realidad hasta ahí Mengele les había enseñado lo que era la clonación. Hoy tenés fertilización asistida creada en los campos de concentración nazis. El capitalismo que triunfó sobre Adolfo Hitler se robó a los científicos que habían creado la clonación, la ciencia reproductiva artificial, que hoy se vende en todo el mundo como un avance de la ciencia para los que no podían procrear o querían elegir el color de los ojos de sus hijos, que es una ciencia específicamente nazi. Bueno, los nazis están en la Casa Blanca, y hoy el primer ministro israelí Netanyahu es nazi, es un genocida y un nazi. Con lo cual, estamos seguros que Hitler perdió la guerra, pero no que los nazis la perdieron, porque los nazis están diseminados por el mundo gobernando y aplicando las teorías del nazismo en su vida cotidiana. Entonces, la idea de la clonación, como a Conan cuando lo clonó el pata con papá psiquiátrico, la clonación es biológica. Y ellos ya están en la etapa poshumanista, donde el ser humano directamente es reemplazado por inteligencia artificial y robótica. O sea, ya la segunda etapa está superando el sueño de la clonación sin que se haya terminado. Todavía no terminaron de especificar el desarrollo de la clonación masiva de ejércitos de arios, y ya descubrieron que te pueden reemplazar por un robot y la inteligencia artificial. Bueno, recién nombrabas a Milei. Fuiste, creo que uno de los primeros que lo llevó a la televisión. El primero. El primero. ¿Cómo vivís y viviste el ascenso en los medios y cómo se fue paseando por distintos medios? Vos lo echaste en un programa tuyo. Así es. Y después fue recibido en otros lugares. Bueno, llegó a ser presidente. Sos muy crítico de su gobierno. No soy crítico, soy enemigo de su gobierno. Enemigo de su gobierno. Quisiera dos cosas: saber cómo vivís este ascenso o ese ascenso que tuvo en las masas populares, y cómo ves hoy su gobierno. Me chupa un huevo su existencia, con lo cual no me interesa en lo más mínimo lo que haya hecho, dejado de hacer, su ascenso, descenso, es intrascendente. Nosotros trabajamos para la construcción de una patria y lo único que nos interesa es la acción ofensiva de nuestra construcción. Nosotros nos levantamos todos los días para sumar uno más para el estado de patria, con lo cual lo que hace el enemigo nos chupa un huevo. No nos interesa ni su existencia ni su desaparición. Ni siquiera para combatirlo. Nada. No es necesario, porque vos sabés todo lo que van a hacer y cuál es el origen de sus acciones y a dónde quieren llegar. Con lo cual es intrascendente levantarse a la mañana y decir, nos entregaron al Comando Sur, y bueno, te felicito por la noticia, pelotudo, ¿qué querés que hagan si son empleados de ellos? Con lo cual no tiene ningún sentido el análisis cotidiano de las noticias. Hay que derrocar este gobierno, hay que terminar con los liberales y tema terminado. Juicio político, castigo, ejecución de sentencia y pasar a la nueva etapa con reforma de la Constitución al Estado confederal. El simple hecho de que vos compres la agenda del enemigo y te levantes a la mañana y digas, hoy dijeron que bajó la nafta, y hoy dijeron que ahora ya somos ingleses, y mañana que entregaron a Malvinas. A ver, no puedes esperar nada que no sea eso. Entonces, ¿para qué carajo te planteás analizar esas pelotudeces si vos lo que tenés que hacer es construir la capacidad para derrocar el gobierno y terminar con ellos? Entonces, nosotros no tenemos que preocuparnos un segundo de lo que ellos hacen, porque todo lo que hagan va a desaparecer cuando seamos gobierno. Entonces, lo único que hay que ocuparnos y no preocuparnos es del presente y de construir el futuro. Eso es sobre las cenizas y las ruinas de su proyecto satánico, anglosajón y capitalista. Lo que tenemos que hacer es soñar y construir un futuro próspero y soleado para los argentinos el día que clavemos la bandera confederal arriba de las ruinas del Big Ben en Londres y venguemos a cada uno de nuestros muertos en Malvinas y cobremos venganza de cada uno de los que se atrevieron a faltarle el respeto a nuestra historia y a nuestra tierra. Por ahora,
nuestra construcción no está basada en lo que hagan ellos porque nos chupa un huevo. Que hagan lo que les permite el presente porque van a pagar en el futuro. Vos tenés una idea confederal, yo estuve leyendo tu libro. ¿Cómo pensás llegar, más allá ahora sos candidato, vas a ser candidato, cómo pensás instaurar esta idea confederal una vez llegado al poder? Es al revés. No vamos a instaurar nunca la confederación si primero no convencemos y enamoramos a la gente de la confederación. No es al revés. El poder existe mientras es pensado, no es una cuestión material. El que te diga que el poder es administración de dinero es un imbécil y un liberal de mierda. El poder existe mientras es pensado. La conquista de los objetivos son una íntima convicción de persuasión y de idea materializada y plasmada en la masificación a partir del amor. O sea, si podemos convencer a la sociedad de que el mejor estado de progreso, desarrollo y bienestar es el Estado confederal, vamos a hacer gobierno y el poder nos lo va a dar el pueblo. Con lo cual, se inicia así, como estoy haciendo con vos, explicando por qué hay que salir de este modelo criminal, porque finalmente votar esto es eutanásico, te está suicidando. Con lo cual nosotros te decimos, despertate, pelotudo. El que no se despierta es cartera. Cocodrilo que se duerme es cartera. El pueblo argentino está siendo ejecutado. Los patriotas que tenemos los 5 sentidos en orden y comemos y tenemos la posibilidad de dar batalla, es nuestra obligación. Porque nuestra madre, que es la patria, está en terapia intensiva, coma 4 y pronóstico reservado. ¿Y sentís que la gente está medio dormida en ese sentido? ¿O Esta generación de mierda que nos toca vivir, generaciones de mierda que nos toca vivir, no son ni la sombra de la suela del zapato de la majestuosidad de nuestros abuelos y de nuestros padres. Tenemos un presente horrible de un todo por 2 pesos de Capusotto que da gana de vomitar en el nivel intelectual de una sociedad que ha sido llevada a su nivel más decadente. Es difícil encontrar un argentino que para sumar no necesite usar los dedos y que no hable con falta de ortografía. Entonces, la realidad es que estamos en el peor presente de los argentinos y aún así tenemos que despertar la conciencia del ser primario que cada uno lleva, que es la subsistencia. La especie humana siempre reacciona por subsistencia. Tu cerebro siempre te va a indicar temor a la subsistencia. O sea, el ser humano acorralado no es valiente por naturaleza. Tu cerebro te dice que te preserves. O sea, la cuestión intelectual viene después, pero la primera reacción de supervivencia es no arriesgar. Entonces, el argentino no ha pasado a la segunda etapa porque carece de los instrumentos. Entonces, frente al temor, dice, tengo un techo, tengo esto, me quedo quieto y veo cómo llego a fin de mes y a ver qué pasa mañana y el mes que viene y el año que viene y así te morís, pelotudo. Te morís como una larva. Tus hijos quedan con la sensación de que fuiste un cobarde y un miserable que no luchó por ellos y que no trabajó para darle un legado, nada. Y en esa esencia va desapareciendo la concepción del pueblo argentino. Entonces, al pueblo argentino hay que sacarlo del shock del primer instinto de supervivencia de la especie, que es el miedo. Entonces, lo que hay que hacer es activar la inteligencia, que es lo que te dice que aún frente al miedo tenés que actuar, y eso es ser valiente. Y los valientes son los que tienen miedo, pero razonan la acción, porque saben que si no lo hacen, mueren. Bueno, el pueblo argentino está en la etapa de congelamiento que le genera la esencia más primaria del ser humano, que es la supervivencia. Lo que hay que explicarle a la gente es que los cobardes mueren 1000 veces y los valientes solo una. Entonces tenemos un pueblo que se muere todos los días. Y dentro de este pueblo, que se muere todos los días, yo te escuché hablar bien de algunos líderes de la política nacional, como en su caso Quintela. Sí, claro. Me gustaría saber qué rescatás de otros, o qué sentís de esto que piensan desdoblar las elecciones, o no. Huevo. Todo eso es intrascendente, estamos discutiendo pelotudeces, que desdoblen. A ver, yo banco a Kicillof. ¿No sentís que hay tiros en los pies? A ver, yo trato de seguir volando como los cóndores y no arrastrándome como las víboras. Está claro que Axel tiene razón, en el caso de la provincia de Buenos Aires no se puede votar en un mismo día 2 elecciones, es inviable desde el punto de vista práctico, fáctico y de la razón,
Con lo cual, atacar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es nuestro, para tratar de imponerle una condición menor que tiene que ver con el ataque de Concha de Cristina. Bueno, todo eso es un delirio, el fuego amigo es un delirio, hay que bancar al gobernador, hay que ganar. Cualquiera, el peor de los nuestros es mejor que el mejor de ellos. Con lo cual, hay que trabajar para la unidad. Y esa unidad nos tiene que dar victoria en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre y nos tiene que dar triunfo a los confederados en octubre para meter la mayor cantidad de diputados nacionales para terminar con este gobierno. Estamos llenos de traidores en la Cámara de Diputados, de senadores, 99 diputados traidores, 34 senadores traidores. Ninguno firmó el juicio político, ninguno lo pidió. La Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados nunca se constituyó, con lo cual, obviamente, ¿cómo no te vas a tirar? En las bolas te pegan los tiros todos los días con los traidores que tenemos. Pero esto se supera trabajando. No hay ponerse a llorar y hacer análisis de la situación. Es nada más que un diagnóstico y nadie te cura de palabra como Garrincha, como los PAI y todos estos pelotudos que te venden ilusiones. Bueno, la única manera de curarte es operando. El diagnóstico está claro, pasemos a la operación. Y en tu canal están actualmente Quique Romero y Salvucci, ¿no? Sí, sí. Ellos tienen una idea también nacionalista como la tuya. No sé si desde la Confederación, pero sí sé que Salvucci tuvo proyectos políticos también en su momento. Mirá, son dos tipos que quiero mucho, que respeto mucho, pero obviamente ellos tuvieron un proyecto que se llamó Segunda República. Yo, República la chota, ni primera, ni segunda, ni tercera, ni una chota. Porque aparte el primero que habló de Segunda República fue Alfonsín. O sea que nada más lejano a Salvucci y a Romero que Alfonsín, y sin embargo fue el autor de esa frase en el año 87. No, la República es un error doctrinal y dogmático grave de ellos. Pero bueno, los franceses van por la Quinta República, porque claro, cuando se dan cuenta que todo fracasó, tratan de demostrarle a la población que algo se renovó para que no los maten a todos y los vuelvan a guillotinar. Para que no vuelva la guillotina de los Pero jacobinos. la realidad es que la República no tiene solución, porque la República es en sí misma un estado de corrupción que corrompe. Es un modelo corrupto y corrompedor, con lo cual República de ninguna manera. Y ellos por ahí ven en esencia la idea de un Estado centralista nacionalista, y yo no soy centralista ni unitario ni confederado. Soy confederado, quiere decir todos iguales los estados provinciales, igualdad para elegir, igualdad para gobernar, igualdad para administrar, con lo cual de ninguna manera asiento ni comparto ningún modelo de centralismo. Cuando te aparece un boludo que te dice, Santiago, ¿no te parece que arriesgamos la secesión si le devolvemos a los estados provinciales? Y yo les contesto, miren, el traidor que planteó la secesión es el gobernador de Mendoza, no Güemes. Claro. Ni el Chacho, ni Rosas, ningún confederado planteó la secesión, planteaban la integración. Los que plantean la secesión son los hijos de puta republicanos, que desde una provincia el gobernador te habla de la independencia de Mendoza. Tendría que estar preso y fusilado. Y eso pasó muy por encima, ¿no? Es un tema que... No pasa por encima, lo dicen y se lo permiten decir porque es una manera de instalarlo. Por lo cual, en el Estado confederal, el que habla de secesión se lo fusila. La traición a la patria tiene que tener pena de muerte en la Constitución. Está claro. Hace poco yo te escuché hablar sobre el futuro de la robótica y la inteligencia artificial, más allá de lo que estuvimos hablando recién, de que a Perón el modelo de la industrialización le faltó la robótica y la inteligencia artificial. ¿Lo ves? Perdóname, así te pregunto esto. ¿Lo ves en ese proyecto de confederación que soñás? ¿Lo ves instalado ahí para comercializar con el mundo, para integrarse al mundo de verdad? ¿Lo ves ahí? El mundo va a ir hacia un lugar donde los argentinos hoy tenemos muy poca influencia o inexistente, con lo cual tenemos que aceptar que vamos a tener que planificarnos sobre los hechos consumados de los cuales no somos parte en la toma de decisiones. Nosotros no vamos a alterar el rumbo del comercio chino desde la Argentina, ni vamos a alterar la geopolítica hoy desde la Argentina, con lo cual tenemos que plantearnos seriamente que somos periféricos, pobres y que tenemos una cadencia y una carencia de existencia global que nos pone en la necesidad de entender el mundo con perspectiva geopolítica para no perder el tren definitivamente y terminar como Yugoslavia o Palestina. Un pueblo que no se puede defender no puede influir, con lo cual hoy la Argentina,
que no puede defenderse de nadie, es enemiga de todo el mundo porque todos van a ambicionar nuestros recursos más tarde o más temprano, porque por subsistencia van a avanzar sobre nosotros y no podemos proteger lo que tenemos. Si no consolidamos un Estado confederal, no ocupamos las provincias con el éxito económico y el éxito cultural, no hacemos poderosos a los estados provinciales, no vamos a comerciar con nadie, vamos a ser desintegrados. Con lo cual, vos no podés desde un Estado central hacer fuerte y poderosa a las provincias porque desde acá se las saquea, claro, se las roba. Desde la coparticipación. La coparticipación es el instrumento de saqueo y el sistema electoral la justificación política para seguir saqueando. Con lo cual hay que terminar con el modelo de elección directa republicano y hay que terminar con la coparticipación, devolver a las provincias su dinero, su independencia política y volver a ser una gigantesca confederación que en las manos de Rosas, con la suma del poder público y utilizando el poder que le habían entregado las provincias confederadas para manejar las relaciones exteriores, derrotó a la flota anglo-francesa y le hizo rendir honores a la bandera argentina con los 22 cañonazos de los cañones de Trafalgar. Con lo cual nos fue mucho mejor cuando fuimos confederación que esta inmunda república. Y tenés, hace poco, vuelvo a lo mismo, te escuché hablar sobre ese ejemplo chino de los 1.200 millones y el pleno empleo y la unión a los BRICS. Sí, claro. Que Argentina tiene que ser BRICS o no va a hacer nada. Decididamente. O sea, no hay otro destino. La fragmentación termina si Argentina no podemos estar de ninguna manera alineados en el occidente capitalista anglófilo masón, pero de ninguna manera. Son criminales, son satánicos y están lejos de cualquier posibilidad que la Argentina esté encolumnada ahí. La Argentina es descendiente de la cultura del Mediterráneo desde la antigua Grecia hasta hoy. Somos hispánicos y no anglosajones y nuestra identidad es cristiana y católica. No hay otro lugar donde podamos estar. Nuestro socio es Brasil, China y Rusia, la India. Claro, es terminar ese lazo que tenemos de dependencia ya con Estados Unidos, o como decís vos... Nosotros no tenemos dependencia, estamos colonizados. Nosotros no estamos dependiendo de ellos, estamos colonizados, por ello tenemos un gobierno de ocupación. Y esta ocupación tendría que terminar en tu idea con la Confederación. La Confederación debe poner fin a la República, al saqueo, a la colonización y debe cobrar justicia. Gratis, no, la justicia es divina, la ley es de los hombres. Todos los gobiernos y regímenes dictatoriales tuvieron su Corte Suprema, incluido Hitler y Stalin. La justicia es divina, depende de Dios, y nosotros pedimos justicia, porque la ley es de los hombres y está escrita por los hombres a la medida de los hombres. Esta constitución de mierda, liberal, mitrista, de la generación del 80, inmunda, masónica y copia de la de Estados Unidos de Norteamérica, es un montón de papel higiénico que a partir de sus reformas llegó a ser reformada bajo la dictadura libertadora en el 57. Y hay artículos de la Constitución incluidos durante la dictadura con una falsa reforma de la Constitución convocada por una dictadura genocida que había bombardeado la Plaza de Mayo. Mientras tanto, la verdadera Constitución argentina, que es la del 49, está secuestrada. Es como que venimos durmiendo con el enemigo desde esta segunda Constitución, sin duda. Sí. A los argentinos les gusta ser cornudos. Así, ya no. Te quiero hacer una pregunta por 2 o 3 personas que se definen como nacionalistas y quiero saber qué te aleja o qué te acerca de ellos. Guillermo Moreno. Moreno sí. Claramente se ha hecho sionista. Así que siga su amistad con el genocida, nazi, asesino, criminal de Netanyahu, al cual llamó compañero. Que siga chupándole la pija a Donald Trump, igual que hace Milei. Que siga reivindicando a Bolsonaro, golpista, asesino brasilero. Que siga donde está. Él decidió ser sionista, decidió ser pro-yanqui, decidió ser hincha de Bolsonaro y dice que es capitalista. Bueno, los peronistas somos tercera posición. Con lo cual tiene todo para no ser nacionalista de ninguna manera y ya ha dejado de ser peronista. ¿Dejado de ser peronista? Pero claramente. ¿Cómo vas a ser peronista diciendo semejante barrabasada? Martín Ayerbe, que... No sirve para nada, es un impresentable que es inexistente. Así, no. Y otra persona que veo que también él se vincula al nacionalismo, que es Biondini, César Biondini. ¿No? Primero tiene que explicar el nazismo del padre. Así nomás, está bien. Para ir terminando, me gustaría saber si tuvieras que volver a un momento de tu vida, lo que sea, 5 minutos, 10, 15, un día, ¿a dónde sería y por qué sería? Mirá, seguramente te volvería a alguno de los momentos de los afectos familiares, alguna
reunión en La Boca, en el conventillo de fin de año, en el momento que las sirenas de los barcos sonaban en Año Nuevo. Volvería a los afectos, el resto es lucha. Y el ser humano no se enriquece de lo dantesco de la lucha, sino de lo espiritual de la familia. Así que seguramente si me tocara volver, volvería a uno de esos momentos de mi infancia en que la familia llenó uno de esos momentos irrepetibles de felicidad. El resto es obligación con la vida, con los hijos, con mi mujer que me acompaña, con mi hermano, pero hay un minuto en la vida que todos lo tuvimos seguramente, que es ese recuerdo familiar, y si pudiera volvería ahí. Y en la lucha en la que estás dando, ¿sos feliz? ¿Te encontrás con fuerza constantemente? Así, desde no de la felicidad de lo naif, sino quiero decir, ¿esto te mantiene vivo? ¿La Argentina te mantiene vivo? La Argentina es mi madre. Y obviamente, como decía Papo, ojo con tocar a mi vieja. No hay duda. Muchas gracias, Santiago. No, ustedes.